Bienvenidos al curso virtual de Trata de Personas desde una visión jurídico-social. Mi nombre es Raúl Rosales León. Soy antropólogo de profesión, magíster en sociología, especialista en temas de género. En esta oportunidad vamos a compartir una bonita experiencia de aprendizaje virtual, a través de este módulo sobre género, enfoque de género y manifestaciones de violencia basada en género. ¿Cuál va a ser el índice de este módulo? El siguiente. Primero vamos a trabajar lo que son las categorías y nociones sobre género, sus características, cómo se construye la sociedad, de la socialización. Luego vamos a trabajar el enfoque de género como una herramienta de análisis que nos va a ayudar a identificar aquellas brechas o desigualdades entre hombres y mujeres. Y finalmente vamos a trabajar lo que son las manifestaciones de violencia basadas en género, para trabajar el tema de la trata dentro del sistema de género y cómo la trata como una manifestación de violencia reproduce el sistema de género y las jerarquías sociales. En primer lugar, tenemos que plantear lo que es la definición de género, con ideas fuerzas primero. Primero, el género no es sexo. Generalmente se piensa que sexo y género es lo mismo, pero bajo esta lógica de enfoque de género no son diferentes. Segunda idea fuerza. El género no es sinónimo de mujer. Muchas veces se piensa que por trabajar género se intenta trabajar con mujeres. Los hombres también podemos trabajar el tema de género. El tema de género trabaja el tema de hombres y sobre todo el tema de masculinidades, que vamos a ver posteriormente. Tercero, el género es una construcción cultural. Entonces son las tres ideas fuerzas que vamos a trabajar para ver y analizar el concepto de género. ¿Cuál es la definición de género? Hay varios autores que trabajan el tema de género. Marta Lamas es una autora mexicana, y bajo sus nociones podemos señalar que el género es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre hombres y mujeres para simbolizar la construcción social de lo masculino y femenino. Es decir, que el género es la construcción de lo femenino y lo masculino en base a la diferencia anatómica de hombres y mujeres. Por ejemplo, esta imagen, que es una ecografía. Acá la ecografía muestra, al bebé, si va a ser niño o niña, de la lógica de lo biológico, la anatomía y la diferencia biológica. Cuando los padres o las madres saben cuál es el sexo del niño o la niña, recién empieza la construcción cultural de los baby showers y se asigna un color a lo masculino, que es lo generalmente lo celeste, y a lo femenino, que es rosado. Entonces vemos que hay una diferencia en lo que es el sexo biológico con la construcción cultural, de lo masculino y lo femenino. Otras diferencias. Primero, el sexo está relacionado con lo biológico, la naturaleza, características que distinguen hombres y mujeres, macho o hembra, es algo universal, y es adquirido al nacer. En cambio, el género es un hecho cultural y social. Son características que la sociedad y la cultura atribuyen a cada sexo, por ser hombre y mujer, la lógica de lo masculino y lo femenino, que es contextual e histórico. Cada sociedad tiene una manera diferente de construir lo femenino y masculino de hombres y mujeres, y es aprendido. ¿Cuáles son las características del género? Que es diferente, que es cambiante, que es relacional e implica relaciones de poder. Muy importante esta última categoría. Vamos a ver cada uno con imágenes. Diferente, es decir, cada sociedad impone diferentes maneras o formas de comportamiento cultural de lo masculino y lo femenino. Ahí vemos dos tipos de sociedades, una sociedad, amazónica y una sociedad, citadina, que tiene diferentes maneras, de construir lo masculino y lo femenino. Es cambiante. El género como una construcción cultural puede modificarse en el tiempo. Pues acá vemos diferentes maneras, de representación de la mujer, en la época, de las tapadas limeñas, de los años 60, y actualmente, Antes las mujeres usaban, faldas o usaban pantalones. La construcción de género va cambiando. Relacional, es decir, esta construcción cultural de género implica otras categorías, como la raza, la clase, la etnia, la nacionalidad. Acá vemos a dos mujeres, una mujer, que viene a ser la ama de casa, la otra trabajadora del hogar, que tienen diferentes maneras de comportarse dentro, del hogar.
Y la última característica que implica el rol de poder. Esto es fundamental, ¿no? Porque el género, digamos, legitima maneras de comportamientos, ¿no? Y a la vez un orden de género, donde hay una jerarquía. Entonces siempre el género está relacionado con el tema del poder. Sobre el proceso de socialización. Todas estas características del género se van aprendiendo en el proceso de socialización. Es decir, esto es clave, ¿no? En la cual, digamos, se va construyendo a través, digamos, de atributos, roles, espacios, ¿no? Se plantea una identidad propia de niños y niñas, ¿no? Como si fuera algo natural, ¿no? Algo muy importante del proceso de socialización es la naturalización que uno va construyendo y aprendiendo, ¿no? Desde dicha identidad, el niño y la niña estructura una experiencia vital, es decir, que el género al que pertenece es identificado en todas sus manifestaciones, es decir, en sus sentimientos, actitudes, ¿no? Sus comportamientos y los juegos sobre todo, ¿no? Y el principal proceso de socialización de los niños y niñas son los juegos. O sea, ¿con qué juegan los niños? ¿Con qué juegan las niñas? Bueno, generalmente es muy típico que en Navidad, ¿no? Los padres de familia y la madre de familia, ¿no? Obsequian regalos a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y cuando ustedes van a una tienda comercial, a un mall, ¿no? Siempre hay secciones, digamos, diferenciadas por colores, ¿no? Un color, digamos, rosado para niñas, celeste para hombres, ¿no? Y los regalos o los juguetes de niños están relacionados, digamos, a héroes, autos, camiones, ¿no? Armas de fuego, juguetes, y la niña generalmente a muñecas, tacitas, ¿no? Entonces desde ahí uno va socializando, digamos, al género que uno pertenece, o se le va asignando. Vamos a trabajar aspectos del género. En primer lugar, identidad de género. En segundo lugar, relaciones de género. Y en tercer lugar, el sistema de género, ¿no? Con respecto a la identidad de género, ¿no? Desde la antropología, la identidad se construye en negación al otro. Es decir, yo soy peruano porque niego ser chileno, ¿no? Yo soy amazónico porque niego, digamos, ser un hombre de la ciudad, ¿no? Yo soy hombre por negación a la mujer. Entonces, estos tipos de negaciones van afirmando lo que es la identidad. La identidad de género es la característica peculiar de lo masculino y lo femenino que se estructura a través de atributos, roles y espacios. Vamos a ver cada uno de ellos. Los atributos son las características de personalidad atribuidas a hombres y mujeres. Es decir, a los masculinos se le atribuye la agresividad, la fuerza, la competencia, la razón, y a los femeninos se le asocia con la dulzura, la debilidad, la emoción, el sacrificio y la renuncia, ¿no? Así se asume que hombres y mujeres tienen una naturaleza diferente. Por eso es muy común, ¿no?, escuchar a ciertos padres de familia o madres de familia que dicen a los niños, ¿no? O sea, los niños no lloran, ¿no? Porque se asume que hay una naturaleza, digamos, dentro del niño que no debe llorar. Hay imágenes o atributos sobre lo masculino, ¿no?, en color celeste, ¿no?, y lo femenino, digamos, en color rosado. Los roles. Es la relación social asignada a hombres y mujeres. Existe en la lógica de lo masculino, hay un rol de reproducción, es decir, el varón es el proveedor de la casa, ¿no? Es decir, digamos, se preocupa por el tema económico, es el jefe del hogar, ¿no? Y lo femenino está asociado a la reproducción, es decir, la mujer es madre y ama de casa y tiene una función reproductora. Esta identificación de roles sella un tipo de relación que establece entre hombres y mujeres, sus normas de conducta, sus pautas y sus expectativas. Y estos roles se articulan, digamos, con la manera de visualizar, digamos, qué comportamientos tenemos. Acá tenemos dos imágenes, ¿no? Acá está el hombre y la mujer, ¿no? Y el hombre, digamos, tiene muchas cosas que hacer. Y si ustedes ven sus manos, ¿no?, son cosas relacionadas con el mundo de afuera y el reloj. Y la mujer también tiene muchas cosas que hacer, pero en una de sus manos hay un bebito, ¿no? Entonces a él se le asigna, digamos, ese rol de cuidar al bebé, que no lo tiene el hombre. Y el tercer espacio son los espacios, ¿no? Que es decir, los roles se identifican con espacios que son masculinizados y feminizados.
El espacio público está identificado generalmente con lo masculino, con la calle, el trabajo, lo político, y el espacio privado está identificado con lo femenino, la casa y el hogar, ¿no? Hay un autor que se llama Carol Peyman, ¿no? Que tiene un libro que se llama El contrato sexual, ¿no? Que establece, digamos, que el matrimonio, ¿no? es una especie de contrato sexual en la cual se dividen los roles de trabajo en el espacio, ¿no? El hombre en el espacio público y la mujer en el espacio privado, que es la casa. Acá están imágenes de los espacios, lo masculino siempre asociado a lo político y lo femenino asociado al espacio privado. Relaciones de género. Porque ambos espacios se establecen relaciones de género, ¿no? Las relaciones de género forman parte, digamos, de los parámetros sociales que determinan la distribución, el prestigio, la personalidad y los beneficios dependiendo si eres hombre o eres mujer. El género no solo analiza las construcciones sociales, lo masculino y femenino, sino también las relaciones intragénero, ¿no? E intergénero. Y a partir de ellas se establecen posiciones de dominio y poder desiguales entre hombres y mujeres. Las relaciones intergénero se refieren a relaciones que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, digamos, los hombres y las mujeres, digamos, son que establecen relaciones sociales, roles, espacios, atribuciones, ¿no? Son intergénero. Y las relaciones intragénero se refieren a relaciones entre mujeres o entre hombres. Acá en esta imagen vemos la relación entre mujeres, cuando se habla, por ejemplo, de la situación de la trabajadora del hogar, ¿no? Está la señora, digamos, que es la ama de casa y la trabajadora del hogar. Es una relación que es intragénero, ¿no? Y esta imagen, ¿no? Que son los amigos que se juntan una vez por semana, ¿no? También son relaciones de intragénero, entre hombres se juntan y también hay relaciones de género entre ellos, ¿no? Y todo esto está dentro de un sistema de género. La utilidad del sistema de género es para demostrar que las relaciones de género se definen solamente en relación, no solamente se definen entre hombres y mujeres, sino como un sistema social que abarca la escuela, la iglesia, la familia, las leyes, los medios de comunicación, ¿no? En la siguiente imagen tenemos los elementos de este sistema de género, ¿no? O sea, que está la familia, la iglesia, la gestión del Estado, los medios de comunicación, las leyes. Todos los elementos contribuyen a estructurar un sistema de género que a través de este sistema se establecen normas, pautas, valores que una sociedad determinada establece sobre lo que es lo masculino y lo femenino. Los sistemas de género, sin importar su periodo histórico, son sistemas binarios, ¿no? Que oponen al hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino. Y esto, por lo general, no es un plan de igualdad, sino establece un orden jerárquico. Es decir, todo sistema de género establece una jerarquía, un orden de género. La pregunta es, ¿por qué el sistema de género tiene un orden jerárquico? La respuesta es por la dominación masculina. Existe una dominación masculina intergénero, entre hombres y mujeres, y existe una dominación masculina intragénero, entre los mismos hombres. Esto nos conlleva a trabajar el tema de masculinidades, ¿no? Que es el conjunto de significaciones, ¿no? Siempre cambiantes en la historia, que construyen los hombres a través de sus relaciones entre ellos mismos, con los otros y dentro de su mundo. Es decir, dentro de los hombres existe una variedad de masculinidades. Los tipos de masculinidades, según Conner, ¿no? Son la masculinidad hegemónica, la masculinidad subordinada, la masculinidad cómplice y la masculinidad marginada. Vamos a ver a cada uno de los tipos de masculinidades cómo se analizan. La masculinidad hegemónica es la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de relaciones de género. Hablamos de relaciones de género, hablamos de un sistema de género, ¿no? Pero la posición dominante le denominamos la masculinidad hegemónica. Es la que garantiza o se toma para garantizar la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Entonces en las imágenes vemos a un hombre que ve otras imágenes a otros hombres, un hombre que hace ejercicios, un hombre con dinero, un hombre con varias mujeres, ¿no? que otorga un prestigio, ¿no? que establece un modelo.
de masculinidad, que es la hegemónica. Característica de esta masculinidad hegemónica: mayor exposición a la violencia, es decir, soy más fuerte que todos los demás hombres. Otra característica: mayor exposición en términos de salud. Nunca estoy enfermo, no necesito médico, yo mismo soy, yo mismo me cuido. Después, la exacerbación de la sexualidad. Tengo muchas mujeres y demuestro de muchas mujeres para mostrar mi masculinidad. Y la hipervirización, es decir, yo no sufro de próstata, estoy funcionando como cañón, ¿no? Y entonces siempre es necesario, digamos, esta característica de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y la búsqueda de reconocimiento por los demás hombres. O sea, soy el mejor, soy el exitoso, y todo el mundo, digamos, me tiene que reconocer. Otro tipo de masculinidad es la masculinidad subordinada. En las relaciones de poder y dominación entre varones, existe un grupo que es subordinado, ¿no? O su virilidad es desvalorizada, ¿no? En muchos casos vemos, digamos, el caso del bullying en el colegio, ¿no? Siempre, digamos, hay estudiantes que agregan a otros estudiantes, se burlan de ellos, ¿no? Y entonces es una masculinidad subordinada. Otra masculinidad es la masculinidad cómplice. Es decir, si bien este tipo de masculinidad, ¿no?, sigue mostrando sus dotes de valor y fuerza, aunque no muestra violencia hacia la mujer, ¿no?, porque su objetivo, digamos, es la protección hacia la mujer. Esta masculinidad se beneficia de los privilegios de la masculinidad hegemónica, ¿no? Acá tenemos esta imagen, ¿no?, del profesor Girafal y de Ana Florina, ¿no? El profesor Girafal no se le puede acusar de hacer violencia contra la mujer, ¿no? Es un caballero, ¿no? Y siempre tiene café gratis, ¿no? O sea, de una manera, digamos, tiene un beneficio o un privilegio de ser, digamos, hombre dentro de esta masculinidad. La masculinidad marginada son las relaciones de poder masculino, ¿no?, que se dan ante diferentes grupos étnicos, es decir, sectores populares, ¿no? Acá vemos que unos niños, ¿no?, blancos le están haciendo bullying a un niño, digamos, afrodescendiente, ¿no? Entonces también hay una jerarquía y un tipo de valor en las masculinidades, ¿no? Es necesario señalar, ¿no?, que todos somos parte del sistema de género, ¿no? O sea, tanto el que habla, ustedes, somos parte de este sistema. Y la pregunta es, ¿y cómo es que reproducimos este sistema de género? A través de la mochila de género. Es decir, todos y todas tenemos una mochila de género. ¿Qué quiere decir? La mochila de género es una metáfora que sirve para comprender que cada uno de nosotros y nosotras internaliza aprendizajes culturales y sociales que son estructuradas por un sistema de género que se reproduce en la organización donde participamos. Esta mochila de género que siempre cargamos, están los mandatos de género que se interiorizan en las personas a través de las creencias sociales, ideológicas y normativas que naturalizan en la vida cotidiana o laboral. Estas se ponen en práctica para reproducir sistemas de género en los siguientes espacios, por ejemplo, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la universidad. Esta mochila de género siempre la vamos a cargar de manera consciente o inconsciente. La cargamos por todas partes y en nuestro pensamiento y prácticas vamos reproduciendo el sistema de género. Así como vemos esas imágenes con los diferentes operadores y operadoras de justicia, ¿no? Sabemos que esta mochila de género todos y todas la tenemos. Segundo punto, enfoque de género. Si bien el género es la construcción cultural, las ideas fuerza de lo que es enfoque de género son los siguientes. El enfoque de género es una herramienta de análisis, por eso que se desarrolla como una capacidad. En muchos textos, autores, autoras utilizan perspectiva de género o enfoque de género, pero en el fondo tiene el mismo significante, la misma significación, no hay diferencia. El Estado peruano utiliza el concepto enfoque de género. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trabaja el enfoque de género, ¿no?, en todas sus intervenciones y siempre utiliza el concepto enfoque. El enfoque de género o perspectiva de género, ¿no?, es un marco, sirve para poder tener un marco de análisis, un marco conceptual que permite detectar los factores de desigualdad
que afectan a hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de la vida humana. Asimismo, permite planificar acciones que permitan modificar las estructuras en las cuales se fundan desigualdades y que las hacen permanentes, que las naturalizan. El enfoque de género nos permite cuestionar concepciones tradicionales y absolutos, permitiendo visualizar diferentes masculinidades y feminidades. El enfoque de género pone énfasis en la existencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres y visibiliza los distintos efectos de la construcción social de géneros. Y el enfoque de género plantea la necesidad de promover la transformación de los valores sexistas y androcéntricos. Pero existe una regulación internacional y nacional sobre el enfoque de género. Con respecto a la regulación internacional, tenemos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing del año 1995, donde señala en sus pronunciamientos que incorporó la perspectiva de género en todas las políticas y programas de manera permanente, ¿no?, antes que se adopten decisiones. Se analicen los efectos que han de tener para las mujeres y los hombres. Es decir, este es un pronunciamiento que se da a todos los estados a nivel mundial, de las Naciones Unidas. Luego tenemos la Asamblea de las Naciones Unidas en su resolución 50-104, titulado La Mujer y el Desarrollo, del año 1996, donde señala o plantea a las naciones del mundo que se elabore y fomente metodologías encaminadas a incorporar la perspectiva de género en todos los aspectos de la formulación de políticas, incluidas políticas económicas. Después tenemos el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas del año 1997, donde uno de sus pronunciamientos señala lo siguiente: la clave del enfoque de género es el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como los hombres, sea un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión, la evaluación de políticas y programas en todas las esferas públicas y políticas, económicas y sociales. El objetivo final es lograr la igualdad de los géneros. Y finalmente tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución S23/3, nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Beijing del año 2000. Señala, ¿no?, que una estrategia para aumentar el efecto de las políticas encaminadas a promover la igualdad entre los géneros es incorporar la perspectiva de género en todas las leyes, las políticas, los programas y los proyectos. A nivel nacional, o sea, estas políticas internacionales, estas relaciones internacionales se articulan con la política nacional y tenemos actualmente el Plan Central de Igualdad de Género 2012-2017, donde su objetivo estratégico número 1 señala promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en los 3 niveles de gobierno. Entonces es muy importante esta política, ¿no?, donde obliga, digamos, al Estado a incorporar el enfoque de género en sus instrumentos y políticas de gestión. Ahora último, tenemos el Decreto Supremo 005-2017 del MIN, ¿no? Es un decreto supremo que dispone de la creación de un mecanismo para la igualdad de género en entidades del gobierno nacional y los gobiernos regionales, ¿no? Entonces es importante, digamos, esta norma, que tiene como objeto, ¿no?, la creación de un mecanismo que es coordinar, articular y fiscalizar la incorporación de enfoque de género en las políticas y la gestión institucional, a fin de promover el cierre de brechas de género o desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no?, en el marco de implementación y cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad de género. Entonces, como vemos, existe toda una normativa internacional y nacional que obliga al Estado a incorporar el enfoque de género. Por eso es muy importante lo que es la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, ¿no? Y cuál es el concepto, ¿no? O sea, transversalizar el enfoque de género es el proceso de valorar las implicancias, es decir, el impacto que tiene para hombres y mujeres cualquier acción que se planifique, que se trate de una legislación, una norma, políticas o programas, en todas las áreas y todos los niveles. Es decir, bajo la lógica del enfoque de género, uno tiene que saber qué impacto va a ocasionar en hombres y mujeres una política pública, una norma, una acción, un programa.
Y los ámbitos en los cuales el enfoque de género es transversal son los siguientes. Primero, a nivel de la gestión institucional, que tiene que ver con la estructura orgánica de la entidad pública, es decir, debe haber una área, una dirección que trabaja el tema de género, una comisión o un grupo de trabajo. La normatividad interna, que son los instrumentos de gestión, ¿no? Y la articulación interinstitucional, es decir, el trabajo con otras instituciones, sobre todo con el ente rector, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Luego, en la planificación, es decir, tiene que ver en el monitoreo, rendición de cuentas, o sea, cómo se planifica que una entidad pública incorpore el enfoque de género. Tiene que haber, digamos, una visión de cambio, y tiene que ver con la lógica de planificación. Luego, la gestión de recursos humanos. Es muy importante el desarrollo de capacidades, digamos, del personal, de los funcionarios y las funcionarias. Las políticas laborales contra el acoso laboral, o sea, cómo se establecen mecanismos para poder, digamos, liberarnos, digamos, del acoso laboral, identificar, acusar. Luego, a nivel presupuesto, es decir, es necesario que el enfoque de género tenga una partida presupuestal, ¿no? Se puede hacer publicaciones, se puede contratar consultores, se puede hacer actividades, campañas internas, ¿no? En la cual hay un presupuesto que en la cual contribuye a ello, investigaciones, diagnósticos sobre brecha de género a nivel institucional, o análisis de capacidad institucional del enfoque de género. Luego está la cultura institucional, es decir, se refiere, digamos, a los valores institucionales, ¿no? De una entidad pública. También referido a la comunicación interna y externa que deben visualizar los funcionarios y las funcionarias, ¿no? La lógica de igualdad de género. Evangelina García Príncipe, ¿no? Es una socióloga antropóloga venezolana, y ella señala que la inserción perspectiva de género en las políticas públicas debe ser en todas sus fases, es decir, en el diseño, la formulación, la adopción, la ejecución, el monitoreo. Y en todas ellas habrá que admitir que todas las políticas públicas, cualquier sea el sector que incluya esta lógica, son políticas de igualdad. Es decir, si un sector, ¿no? Incluye, digamos, en la fase de diseño, formulación, implementación, ejecución, monitoreo, automáticamente es una política de igualdad de género. ¿Y por qué es importante incorporar el enfoque de género en las entidades públicas? Porque a través de sus bienes y servicios puede reducir las brechas de género. ¿Y qué son las brechas de género? Es cualquier disparidad entre la condición o la posición de los hombres y las mujeres en la sociedad. Esta desigualdad basada en el género es un obstáculo que enfrenta el desarrollo humano. Entonces, esta brecha de género pues a nivel de la educación, a nivel de la salud, a nivel de la economía, el trabajo, la brecha digital, que también hablan muchos, y la violencia de género, que profundiza esta diferencia, esta desigualdad entre hombres y mujeres. Y acá vamos al tercer tema, ¿no? Para ir trabajando, ¿no? Pero antes de ir, tengo un poquito de agüita. Manifestaciones de la violencia basada en género. En primer lugar, ¿y qué es la violencia de género? Es cualquier acción o conducta basada en género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diferentes identidades, puede ser la raza, la clase, la identidad sexual, la edad, la pertenencia étnica, entre otras, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La brecha de género, según las estadísticas de INEGI, que establece brecha de género, señala que las principales manifestaciones de violencia contra la mujer son las lesiones personales, el abuso y el acoso sexual, la prostitución, la violación, el secuestro, la trata de personas, la tortura, la muerte violenta y las diversas formas de discriminación, es decir, exclusión o limitación contra la mujer por razón de género, que la afectan y menoscaban en el reconocimiento y el ejercicio legítimo de sus derechos. Y la trata de personas, ¿no? Como una forma de violencia de género, ¿no? ¿Y qué es la trata de personas? Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otra forma de coacción
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la otra, con fines de explotación. ¿Y cuáles son los fines de explotación? La explotación sexual, trabajo en servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre, la extracción de órganos. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, tiene un análisis, cifras estadísticas sobre trata de personas 2009-2014. Según sus estadísticas, el 80% de las víctimas son mujeres, ¿no? Y el 48.9% son captadas por un tema económico, ¿no? Si vemos, en el 2014, las presuntas víctimas, la mayoría son mujeres, en color rojo, 623, en menor cantidad los hombres, 150. Y presuntos o presuntas imputados o imputadas son los hombres, la mayoría, 268, y las mujeres, en menor cantidad, 196. ¿No? O sea, este dato es muy importante, ¿no? Para saber cómo se va estructurando este orden de género, esta lógica de trata de personas, donde los mayores presuntos implicados son hombres y la mayor cantidad de víctimas son mujeres. La trata de personas afecta la autonomía de la mujer, ¿no? Cuando hablamos de autonomía de la mujer, hablamos de esta dimensión en la cual la mujer tiene mayor independencia, ¿no? Y esta mayor independencia coadyuva a tener mayor desarrollo. Son tres ámbitos o tres autonomías de las mujeres. Está la autonomía económica, que tiene que ver con la generación de ingresos y de activos; la autonomía física, que es correspondiente al control del cuerpo; y la autonomía política, que es la participación en el espacio público. Si estas tres autonomías se articulan en la mujer puede tener un mayor grado de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque no depende económicamente del hombre, se puede desenvolver ella misma, puede participar en el espacio político, porque participar en la política necesita recursos económicos, y siendo una mujer pública, digamos, mantienes tu autonomía física, tu control del cuerpo, nadie te puede tocar. Entonces se llama el empoderamiento de la mujer bajo estas tres autonomías. La trata de personas afecta esto. Por ejemplo, el tema de las violencias económicas, ¿no? La vulneración de la autonomía económica estructura las condiciones para la trata de personas. Según estadísticas, el 44.5% de las víctimas fueron captadas a través de ofrecimiento del puesto de trabajo. Acá vemos en la imagen una propaganda que se da por el Cercado de Lima, ¿no? Se piden anfitriones y bailarinas, no para entre 19 y 25 años, o sea, jóvenes, ¿no? Y las condiciones salariales son muy interesantes porque plantea un sueldo mayor de 2.000 soles, o sea, siendo joven, y un sueldo de 2.000 soles, que es mucho más, más amplio que el sueldo mínimo vital, digamos, construye las condiciones para que las mujeres jóvenes puedan entrar a este tipo de trabajos, que en el fondo destacan. Según las estadísticas de las modalidades de trata, ¿no?, el ofrecimiento de un puesto de trabajo tiene el mayor porcentaje. Entonces, si hay una debilidad en la autonomía económica, se construyen las condiciones sociales para que las mujeres ingresen al tema de trata y dependan de otros hombres. La autonomía política. La trata de personas también es un obstáculo para la participación política de las mujeres, porque si hablamos que la participación política es el espacio público, generalmente la trata de personas, y sobre todo la explotación sexual de mujeres, son en bares, ¿no?, en espacios privados, y si son captadas no pueden ir al espacio público. Por eso, digamos, afecta el tipo de autonomía. Y la trata de personas afecta la autonomía física, ¿no?, porque es una forma de violencia de género. Que hay un caso en Madre de Dios donde tanto un boxeador y boxeadora fueron asesinados por una mafia de trata de personas, ¿no? Y entonces, digamos, ya esto conlleva que si las autonomías son violentadas, esto disminuye, digamos, el grado de autonomía y desarrollo de las mujeres. Y si hablamos de violencia de género, es decir que esta violencia de género reproduce las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿sí?, la brecha de género, ¿no?
La violencia de género reproduce el sistema de género, el orden de género, donde hay una dominación masculina. Y la trata de personas también es parte de esto. Acá vemos el sistema de género, ¿no? En la que, para entender la violencia de género, es necesario analizarlo como un sistema. ¿Qué nos dice? La violencia ocurre en un contexto de discriminación sistémica contra la mujer y contra aquellos que conforman el sistema de género. No se refiere a casos aislados, esporádicos, ¿no? O episódicos de violencia, sino que están referidos a un sistema de género. Un fenómeno social y cultural que está enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los varones. Por eso es necesario comprender la violencia de género como un sistema de género que estructura, ¿no? Que reproduce el sistema de género. La violencia ocurre en un contexto de discriminación sistémica contra mujeres, contra aquellos que conforman el sistema de género. No se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino que están referidos a un sistema de género, que es un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres, mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y la supremacía y el poder de los varones. Las bases estructurales de la violencia de género se estructuran en el sistema de género, en la familia, en la escuela, el vecindario, las instituciones del Estado, las iglesias, son instituciones que justifican la violencia de género cuando las mujeres transgreden la normatividad social que sostiene la dominación masculina, ¿no? Mucho es el caso cuando una mujer hace una denuncia en una comisaría, ¿no? Que su esposo la ha agredido físicamente o psicológicamente, y a veces el servidor público dice por algo habrá sido. Entonces está legitimando una violencia y también legitimando una dominación masculina. Por eso, la trata de personas no es un hecho de violencia de género aislado, esporádico, casual, sino que la trata de personas forma parte del sistema de género. Esto es fundamental para entender, digamos, la dimensión de esta mención de violencia en el marco del enfoque de género. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales zonas de destino de la corriente de trata transregional, o sea, internacional? ¿No? O sea, Europa, Oriente Medio, Norteamérica, el Caribe. Ahí vemos los principales destinos de trata de personas. Y a nivel de interregional América Latina, ¿no? Los principales países de destino, Estados Unidos, Argentina, y de origen, ¿no? Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, República Dominicana. Y trata entre fronteras. Está Perú, Bolivia, o Argentina, Paraguay, Brasil. Es decir, el tema de trata, digamos, es global. Y si es global es porque hay un sistema de género que estructura o determina esta forma, digamos, de violencia de género, que es la trata de personas, ¿no? Y de esta trata de personas existen diversos tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial. Cuando hablamos de violencia física nos referimos que es la acción o conducta que causa daño a la integridad de la persona, ¿no? O integridad corporal o a su salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido por privación de necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llevar a ocasionarlos, sin importar el tiempo que se requiere para su recuperación, ¿no? La violencia y trata de personas, ¿cómo se estructura? Las mujeres y las niñas víctimas de trata sufren violencia física a través de golpes, quemaduras, heridas y toda clase de tratos crueles, inhumanos o degradantes, llegando en muchos casos al extremo de la muerte. Otro tipo de violencia psicológica, que es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad o a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos.
La violencia psicológica y la trata de personas tiene su lugar como consecuencia del encierro, la degradación, la destrucción moral y de la autoestima de las víctimas, lo que puede derivar en trastornos de ansiedad, aislamiento, depresión, tendencias a suicidio y adicción a drogas y sustancias psicotrópicas o psicoactivas, entre otras alteraciones y enfermedades. La violencia sexual, acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. La violencia sexual y la trata de personas. Los riesgos para la salud de las víctimas, generalmente debido al no uso de preservativos, cortes y raspaduras en el tejido vaginal y anal provocadas por el sexo violento y las violaciones, así como la contracción de infecciones de VIH-Sida. O sea, todos estos elementos se articulan lo que es la violencia sexual en trata de personas. Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Es decir, está la perturbación de la posesión o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Y también está la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para una vida digna. Esta violencia económica o patrimonial relacionada con la trata de personas se ven cuando los tratantes se quedan con los DNI de las víctimas, muchas ocasiones. Y también es obligada a pagar a la víctima los gastos de traslado, comida y estadía, ¿no? Y ella no tener los recursos económicos es capturada por los tratantes, ¿no? Que a través de este tipo de violencia, digamos, logran sus fines. La trata de personas con enfoque de género. Desde el enfoque de género, la trata de personas es una forma de violencia que reproduce la jerarquía del sistema de género, se legitiman las desigualdades, ¿no? Y brechas de género a través de prejuicios sociales. Por ejemplo, cuando muchas veces se piensa que ellas optaron por una vida fácil y dinero, ¿no? Por ser mujer, entonces digamos, ya una vida fácil, ¿no? Finalmente son seres sexuales, ¿no? En un mundo del placer y el dinero, ¿no? Cuando no ven, digamos, la dimensión social de la trata de personas. En la sexualidad se expresa también una estructura de poder de los géneros. La mujer como receptora pasiva y el hombre haciendo cargo de todo lo demás. Y es irreprimible sexualmente, por lo que se le perdona todo, ¿no? Es el caso de la impunidad. Los tratantes. La figura de tratante dentro de la comunidad ha adquirido una figura de estatus relevante, porque se consideran todos los poderes posibles: el económico, el respeto, la provisión y la seducción de mujeres. No sé, un poco la lógica de esta masculinidad hegemónica, ¿no? En ese sentido, la masculinidad o la aspiración a ejercer una masculinidad esperada socialmente entre los varones, ¿no? Hay muchos estudios en localidades, ¿no? Tanto en México como en Perú, donde los jóvenes, los niños, observan a los tratantes como modelo de masculinidad, ya que tienen el poder económico, tienen el respeto, tienen la seducción de las mujeres. Entonces surge como una figura, ¿no? Y esta masculinidad responde a un modelo que se presenta a merced de los proxenetas. Por ese motivo, la trata de personas es un círculo de dominación masculina que reproduce la violencia estructural del sistema de género. Por eso es muy importante esta propaganda que dice: sin clientes no hay trata, ¿no? Es fundamental, ¿no? Porque realmente los clientes, lo que es explotación sexual y trata de personas, son hombres. Entonces, al existir una demanda, se construye una oferta, ¿no? Y esa oferta generalmente son liderados por hombres, ¿no? Por eso que se habla que es un ciclo de dominación masculina. Por eso es muy importante la aplicación de enfoques de género en casos de trata de personas. Por eso es necesario analizar la importancia de la aplicación del enfoque de género en los casos de trata de personas, ¿no? ¿Por qué? Como cargamos nuestra mochila de género, es necesario
ponernos nuestros lentes de género. ¿No? En nuestra mochila de género tenemos nuestras concepciones de la vida, nuestros aprendizajes culturales, que no son ajenas al sistema de género. Y el enfoque de género, ¿no?, que es como ponerse unos lentes, visualiza la existencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres, visibiliza los distintos efectos de la construcción social de los géneros, visualiza los estereotipos, los prejuicios de género, ¿no?, las legitimaciones de las jerarquías sociales, la dominación masculina, ¿no? Puede ser importante ponerse los lentes de género como una herramienta de análisis, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, el lente de género es la familia feliz, es un modelo de sociedad, pero con lente de género afinamos la mirada y son casos de violencia de género, ¿no? O sea, violencias en la familia. Vamos a usar esta dinámica de la alerta roja. O sea, vamos a ver un conjunto de casos, de situaciones, ¿no? Y la alerta roja se va a prender cuando vemos que hay un sesgo de género perjudicial para los grupos vulnerables, cuando se legitima cierto tipo de género, o no se cuestiona la dominación masculina, ¿no?, la hegemónica, ¿no? ¿Y nos sirve para qué? Para cambiar la visión, cambiar nuestra forma de actuar, poder tener una intervención en la cual podemos beneficiar, digamos, a las víctimas, ¿no?, y evitar la impunidad de las personas que hacen trata de personas, los tratantes, y sus cómplices dentro de todo el sistema, ¿no? Sin lente de género, vemos, se solicita señoritas, anfitrionas, acompañantes, por una discoteca, ¿no?, un club VIP, ¿no? Entonces, sin enfoque de género, es una oportunidad laboral. Entonces, mira, hay mayor trabajo, y ahí surge la alerta roja. Hay una alerta roja total, ¿no?, porque esas propagandas que encontramos ante los periódicos, ¿no?, o sea, no es una oportunidad laboral. Lente de género, poco conociendo el contexto, la autonomía económica cuando es vulnerada, ¿no?, eso trata de personas, automáticamente. Luego, tenemos un policía que dice, las víctimas pueden pedir ayuda, y pregunta, si son víctimas, ¿por qué no piden ayuda? Ahí también se prende la alerta roja, ¿no? ¿Qué sería con el enfoque de género? El policía se pone sus lentes y dice lo siguiente: muchas víctimas no se reconocen como tales. Hablamos que las redes de género naturalizan las relaciones sociales, entonces muchas víctimas no sienten que son víctimas, ¿no? Otras no tienen la oportunidad de pedir ayuda porque son aisladas y controladas por los tratantes, ¿no? Y entonces, cuando una persona es víctima, por el hecho de serlo, hay que actuar, no porque lo haya denunciado, sino hay que actuar por el hecho de ser víctimas. Otro caso sin enfoque de género, un señor juez, ¿no?, en un caso dice, ¿no?, pero la niña solo estaba acompañando al cliente en el bar, y solo por unas horas, bajo su consentimiento, ¿no? Hay, como que está legitimando, digamos, esa situación, y surge la alerta roja, ¿no? Ahí, si el juez se pone su lente de género, señala que el consentimiento es irrelevante. La captación de una niña por cualquier medio conlleva a una situación de riesgo. No se puede convalidar o autorizar porque es un caso de trata de personas, ¿no? Y entonces no hay una manera de justificar, ¿no?, porque hay condiciones. El hecho de estar en un bar, ¿no?, y este bar, digamos, es parte de un sistema de género donde hay una dominación masculina. Acá tenemos a una funcionaria, ¿no?, sin enfoque de género, que dice lo siguiente: los LGTBI, es decir, personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, dice, no son víctimas. En todo caso, que recurran a la comisaría a poner su denuncia. Solamente atendemos casos de trata a las víctimas mujeres y niñas. Alerta roja.
Con el enfoque de género, la población LGTBI, es decir, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, si es víctima de trata de personas porque es un grupo vulnerable dentro del sistema de género. Hablamos que el sistema de género hay una jerarquía. Existe la masculinidad hegemónica, la dominación masculina, ¿no? Y existe otro tipo de masculinidades, ¿no?, que son subordinadas, ¿no? Entonces, la población LGTBI es parte del sistema de género, al igual que las mujeres y las niñas. Acá tenemos un fiscal sin enfoque de género que dice lo siguiente: se han estado tanto tiempo con los tratantes, ¿por qué se queja de nosotros si las estamos protegiendo en nuestras salas temporales transitorias? Alerta roja. Un fiscal sin enfoque de género dice lo siguiente: se han estado tanto tiempo con los tratantes, ¿por qué se queja de nosotros si las estamos protegiendo en nuestras salas temporales transitorias? Alerta roja. Porque dicen que han estado con los tratantes, ¿no? Un fiscal con enfoque de género que dice: el hecho que sean mujeres que trabajan en bares no significa que estén con los tratantes. Las mujeres afectadas por el delito de trata han sido captadas o secuestradas y son retenidas bajo amenaza. Acá tenemos también una funcionaria, una servidora pública, que dice lo siguiente: las niñas o niños están trabajando hasta altas horas de la noche. Será porque es una familia muy pobre. Alerta roja, ¿no? Con enfoque de género, ¿cuál sería la visión? Son niñas y niños en situación de mendicidad, pueden ser víctimas de trata de personas explotándolos o explotándolas a las altas horas de la noche. Pues es muy importante el enfoque de género para visualizar esas relaciones de poder que existen en el sistema de género. Y acordemos que las relaciones de género se dan a nivel intragénero e intergénero. Tenemos una jueza que dice lo siguiente: la señora es una buena persona porque ayuda a su ahijada a estudiar en las noches a cambio de trabajar en su casa en el día. No, su ahijada trabaja en el día. Alerta roja. Con el enfoque de género, la jueza que diría: la señora no la ayuda por ser su ahijada, sino que es un caso de trata de personas a través del padrinazgo, que es algo muy común y característico en las sociedades tradicionales que se vayan articulando, ¿no? Entonces, pues es muy importante, digamos, el enfoque de género, porque nos ayuda a cosa, a ver cómo estas relaciones de poder se estructuran a través de la trata de personas, ¿no? Y con esto, estimados estudiantes, ¿no?, concluimos el módulo de género y enfoque de género y manifestaciones de género en la trata de personas. Espero que les haya servido y a través de una serie de pruebas y evaluaciones vamos viendo, digamos, su manera de aprendizaje mutuo para este curso virtual. Muy amable.